Buenos días a Ya todos. está. Hola, buenos días a todos. Gracias por conectaros. Si os parece, vamos a esperar 5 minutitos para que pueda llegar todo el mundo y comenzamos. Hola, buenas. Decíamos que damos 5 minutitos. Sí que estáis todos silenciados y con la cámara quitada. Si alguno tiene cualquier cuestión o duda, puede escribir a través del chat, que se la iremos resolviendo. Vamos a esperar unos minutitos. Bueno, hola, buenos días a todos. Espero que todos me escuchéis bien. Bienvenidos y gracias por conectaros. Estáis todos muteados, pero por una cuestión de agilidad con el webinar y de evitar ruidos de fondo, cualquier cosa que tengáis que decir o tengáis dudas o queráis, lo hacéis a través del chat y así mi compañera os puede ir contestando, me puede transmitir las dudas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar y si alguna persona se añade un poquito más tarde, la iremos admitiendo, no pasa nada. Para los que no me conozcáis, yo soy María Lacase, soy responsable de selección de Ayanet Recursos Humanos. Y para los que no conozcáis a Ayanet, Ayanet es una consultora que trabaja todas las patas o las áreas que tienen que ver con las personas y las organizaciones. Y por eso tenemos 4 servicios principales, que es la formación, la consultoría, la selección y la digitalización de los recursos humanos. Hoy en concreto vamos a hablar sobre uno de los temas que más preocupa a las empresas, que es el absentismo. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el absentismo? Vamos a poner un poco el foco en lo básico, ¿no? En lo inicial. El absentismo laboral es el fenómeno que afecta a empresas y trabajadores en todo el mundo. Tiene unas repercusiones económicas y sociales significativas. Desde días de baja por enfermedad hasta ausencias no justificadas, el absentismo puede manifestarse de diferentes formas y por múltiples causas.
De una manera genérica, podemos decir que el absentismo laboral podría definirse como todos aquellos casos en los que un empleado no se presenta al puesto de trabajo o no realiza las funciones para que la empresa le ha contratado durante el transcurso de su jornada laboral. Por lo general, cuando hablamos de absentismo, nos referimos a dos tipos. Tenemos el absentismo justificado, que es esta lista de cosas que pone aquí, ¿no? Es el involuntario, es el previsible, es el regulado, el autorizado, el retribuido, el que no es sancionable. Y luego tenemos el absentismo injustificado, que sería prácticamente lo opuesto. Es la ausencia que no se puede prever, el voluntario, el que además no está regulado, el que no está autorizado, el que no está retribuido y el que además es sancionable. Es cierto que últimamente están apareciendo otros dos tipos de absentismo que también hay que tener en cuenta. Hablamos de absentismo presencial, quizá muy peligroso, porque es el absentismo que se produce en el propio lugar de trabajo, es decir, cuando el empleado está presente y está realizando tareas o actividades que no están pactadas con la empresa o realmente están expresamente prohibidas, ¿no? Esto pasa mucho el uso de móviles, ausentarse mucho pues, para el café, incluso utilizar los equipos que nos proporciona la empresa, como el ordenador, pues para comprar por Amazon, ver series, no sé, o reservar las vacaciones. Aquí hemos visto de todo tipo de casos. Y luego tenemos el absentismo emocional. Aunque hay cierta controversia sobre la naturaleza de este tipo de absentismo, lo cierto es que las empresas se están esforzando cada vez más por evitarlo. Al final se trata de la desconexión emocional en el puesto de trabajo. Es decir, cuando un empleado está presente físicamente en el puesto de trabajo, pero su productividad se ve afectada por problemas de salud mental, emocionales, problemas personales o condiciones psicológicas específicas como la depresión. Esto, que aparentemente es lo último que comentamos, está tomando mucha fuerza en las empresas. Se está empezando a tratar como un área más de prevención para que la salud mental y el bienestar psicológico sea algo en lo que la empresa se está preocupando y ocupando además. El, el absentismo tiene unas cifras impactantes. El año 2004, como veis, hay una tasa de absentismo del 7,5%. Esto supone unas 87 horas al año por persona y una pérdida de casi 14 millones de euros. Con estos porcentajes podemos resumir en que cada día al trabajo faltan 1.800.000 personas. Si nos vamos a sectores, hay tres grandes sectores económicos que se llevan la palma en cuanto a absentismo se refiere. El tema industrial está casi con el 7% en el total del absentismo, seguido del sector servicios y en tercer lugar la construcción. Dentro de estas áreas, dentro de estos sectores, además hay actividades que además superan el porcentaje de media que pueden tener. Así, dentro de, por ejemplo, el sector servicios, el sector de juegos de azar se eleva hasta un 11%, un 11%. La jardinería o la construcción estarían en el 10, casi un 11% también, y las actividades como las actividades de establecimientos residenciales estarían en torno al 10%. Sin embargo, hay otras actividades con el menor absentismo, que son esas relacionadas con las actividades jurídicas, contabilidad, y aquí también podemos hablar de temas de inmobiliaria y edición. Aquí estaríamos hablando de en torno a un 2,5 hasta un 3,3% de absentismo en estos sectores. Si además bajamos al tema por comunidades, aquí Canarias ha sido la comunidad que ha registrado un mayor absentismo durante el 2024, durante el último trimestre del 2024, con casi un 8% de las horas pactadas de absentismo, seguido en contra de lo que todos o yo personalmente hubiese pensado de la zona norte, con el País Vasco, Galicia y ya luego nos vamos a Murcia. Estos están en torno a desde el 7,2 al 8,1 que decíamos que se lleva Canarias. Los menores niveles de absentismo se dan en Madrid con un 5,4% y luego tenemos Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha que no suben del 6,1. Aragón está en la media, estamos ahí en la media de comunidades. Hay ya
comunidades autónomas que desde los organismos públicos y desde las administraciones se están empezando a trabajar en planes con las empresas para tratar el absentismo como un problema más. Y esto, por ejemplo, lo está haciendo Galicia desde la Xunta, que ya habíamos dicho que tiene un porcentaje bastante elevado de un 7,6. O sea, esto ya es un tema que preocupa ya casi a nivel de administración pública. Eh, Hemos definido qué es, hemos definido qué porcentajes tenemos, sabemos en qué zonas está, pero para poder analizar qué tenemos dentro de nuestra compañía, saber en qué porcentajes nos estamos moviendo, si tenemos un alto absentismo o no, hay que calcular. Si no tenemos datos, no podemos tomar decisiones y no podemos analizar. Nosotros, por suerte, trabajamos con Factorial, que es una herramienta que nos facilita totalmente el control del absentismo, de las ausencias, los porcentajes, etcétera. Pero bueno, si no tenéis una herramienta parecida, la forma de calcularla, luego como os pasaremos el webinar, lo tenéis aquí, es muy sencillito. Al final hay que multiplicar la cantidad de empleados por la cantidad de horas que tendrían que trabajar al mes. Aquí hay que sumar, por otro lado, las demoras, los días de ausencia, los minutos que se llega tarde, etcétera, con todas las ausencias del mes. Y aquí se divide, se suma todo esto y se divide por la cantidad de horas que no ha trabajado y se multiplica por 100. Esto nos dará el porcentaje de absentismo que tenemos en nuestra empresa. Y esto nos da datos que poder analizar, porque al final podemos tener un porcentaje global para toda la empresa o esto puede ser algo que afecte a un área, a un departamento, a un turno. Y esto nos puede dar mucha información y mucho detalle sobre qué está pasando en la empresa o qué está pasando en un determinado área. Es absentismo, es desmotivación. Aquí hemos planteado 5 causas principales. Sí que aquí me gustaría decir que evidentemente hay el absentismo que viene más de esa parte preventiva, laboral, de enfermedades que vienen relacionadas con el propio trabajo. Esto es algo que ya creo que desde hace mucho tiempo se está trabajando en las empresas y que desde el tema de prevención de riesgos, evidentemente, esto se trabaja. Nosotros nos vamos a centrar más en esas causas que pueden afectar a este absentismo injustificado, ¿no? ¿Qué están pasando dentro de las empresas para que la gente pierda esa motivación por ir al trabajo o realmente le da igual faltar, ¿no? Que es un poco el problema de estos absentismos. Bueno, pues empezamos con la falta de reconocimiento. No os podéis imaginar la de gente que se quiere marchar de su empresa porque se siente poco reconocido. Y aunque esto nos parezca algo básico, esto pasa. El reconocimiento es un factor clave en la motivación del empleado. Cuando uno se esfuerza y los logros no son valorados, podemos empezar a sentirnos invisibles o prescindibles dentro de la organización. Esto unido a la ausencia de feedback positivo, la falta de incentivos, pueden hacer o generar una desconexión emocional con la empresa y además esto con el tiempo pues, lleva a una reducción del compromiso, a una reducción de la productividad, al final una desmotivación que puede hacer que busquemos fuera, ¿no? La falta de reconocimiento puede aumentar esta sensación de injusticia, además también cuando se ve que los logros se dan a unos sí y a otros no. Y esto puede ser un fuerte detonante del absentismo. Hay otra de las cosas clave que pueden causar, puede ser una causa principal en materia del absentismo, que es la mala comunicación interna. Una comunicación deficiente dentro de la empresa genera confusión, genera incertidumbre, genera desorganización y esto impacta directamente en el bienestar de los empleados. Cuando la información en la empresa es escasa, es contradictoria, es poco clara, los trabajadores pueden sentirse totalmente desorientados respecto a funciones, a objetivos, a futuro de la compañía, a qué está pasando en los estratos superiores, por qué está habiendo estos cambios organizacionales, por qué está habiendo salidas o entradas de gente en determinadas áreas. Esto se agrava cuando además hay una barrera de comunicación entre la dirección y los empleados. Si los trabajadores no tienen acceso a una información relevante, a poder dar la información, no tenemos feedback sobre nuestro desempeño, no se nos comunican qué expectativas o cambios puede haber dentro de la empresa. Esto al final impacta directamente y puede desarrollar una sensación de inseguridad y de falta de pertenencia absolutamente brutal. Esta desinformación también, además, puede generar conflictos internos y malentendidos entre compañeros de equipo. Y esto, si no se resuelve a tiempo, además afectará al clima laboral, reduce la motivación y contribuye al absentismo.
Otro de los puntos clave en las faltas, ausencias injustificadas es el estrés y la sobrecarga laboral. Aquí hablamos de estrés, de un estrés crónico, de una sobrecarga de trabajo que se mantiene en el tiempo y estos son factores determinantes en la aparición del absentismo. Cuando el empleado enfrenta jornadas laborales intensas, plazos ajustados y una acumulación constante de tareas, la salud física y mental se ve afectada. Este agotamiento laboral, el burnout que conocemos, es una de las principales causas de ausencia prolongadas en las empresas. Y cuando los trabajadores experimentan una presión constante sin el descanso adecuado, podemos empezar a manifestar síntomas como ansiedad, como fatiga extrema, como insomnio, como problemas de concentración, que al final no solo impacta en el rendimiento, sino que además puede impactar y derivar en bajas médicas frecuentes, en nuestra salud mental y además difícil de tratar conforme va pasando el tiempo y se acumula. Un entorno además donde la carga laboral no se distribuye de manera equitativa genera también bastante frustración entre los empleados. A estas personas que sienten que asumen más que el resto, más responsabilidad de la que les corresponden, pueden perder el interés y la motivación y al final esto se vuelve a traducir en un aumento de las ausencias. Otro de los factores clave, la falta de oportunidades de crecimiento. El desarrollo profesional es un aspecto fundamental en la satisfacción laboral. Cuando los empleados perciben que el trabajo no nos ofrece posibilidades de crecimiento, es más probable que perdamos el interés en las tareas y comencemos a ausentarnos con mayor frecuencia. Falta de formación, falta de promociones internas, falta de reconocimiento a la trayectoria dentro de la empresa puede hacer que el trabajador se sienta estancado. Y si un empleado siente que sin importar cuánto se esfuerce, no tiene acceso a nuevos retos ni mejoras en su puesto, el nivel de compromiso evidentemente va a disminuir. Y este estancamiento además puede llevar a los trabajadores a buscar alternativas externas. Meterme en otros procesos, en otros proyectos, mirar fuera de mi empresa, con lo que puede hacer que tenga que hacer entrevistas o cogerse una baja o ausentarse en un momento determinado para ver otras oportunidades. Al final, la falta de crecimiento dentro de la empresa contribuye también a la rotación de personal y, por lo tanto, al desinterés generalizado. Cuando hablamos de la falta de oportunidad de crecimiento, no siempre hablamos de un crecimiento jerárquico vertical. Está claro que las empresas tienen una estructura y esto en un momento se agota o se termina y puede haber los responsables que puede haber. La gente demanda mucho el poder participar en cosas, en proyectos, en retos, en cosas transversales. No hace falta que sea un crecimiento jerárquico, un ascenso directamente hacia arriba, ¿no? Podemos participar o hacer partícipe a la gente en otros proyectos que podemos tener en la empresa y en los que se sientan que pueden aportar. Esto se entiende que es un desarrollo y una posibilidad de hacer crecer a las personas. No siempre tiene que ser el vertical. Y luego, y por último, y no lo más importante, porque esto también es una de las principales causas o motivos del cambio de trabajo, es el liderazgo inefectivo. El estilo de liderazgo dentro de la empresa tiene el impacto directo en la motivación y el desempeño de los empleados. El liderazgo inefectivo puede manifestarse de muchas formas: falta de apoyo, ausencia de comunicación, micromanagement, una gestión deficiente de los equipos de trabajo. Y cuando los empleados sienten que el líder no nos escucha, no nos respalda, podemos experimentar esta desmotivación y el estrés. El mal líder puede generar además un ambiente de trabajo tenso, donde la presión y la falta de orientación afecten directamente al bienestar del equipo. Esta falta de liderazgo puede dar lugar además a la desorganización, a la sensación de que no hay una dirección clara en la empresa y cuando los empleados no tenemos confianza en el superior, podemos optar pues, por ausentarnos, por evadir el ambiente laboral. Mañana hay una reunión, viene el jefe, ¿cómo va a venir? Bueno, pues me busco una excusa, no voy, falto. Hay consecuencias graves. Además puede contribuir a otros problemas. O sea, al final, todas las causas que hemos ido nombrando, la falta de reconocimiento, la mala comunicación, la sobrecarga laboral porque están mal gestionado las cargas dentro del equipo, todo eso depende directamente de que tengamos un líder o un responsable que esto lo sepa y lo quiera manejar. Eh, Estos 5 aspectos son claves
para identificar este absentismo injustificado, para poder detectar ciertas cosas en las que podemos trabajar, en las que podemos poner un plan de acción. Y además, si esto se presenta de forma recurrente, es probable que se esté afectando a la motivación y al compromiso de los empleados en general, llevando a un aumento de estas estadísticas y de este porcentaje. Como decíamos, es muy importante estudiar dónde está pasando esto. Si tenemos un nivel general en la empresa, vamos a analizar los porqués y vamos a meternos en harina y en acción. Y si nos pasa en un departamento en concreto, en un área en concreto, en un turno en concreto, vamos a ver qué causas son estas que lo están generando y vamos también a poner esos planes de acción. ¿Cómo? Pues bueno, aquí al final es ver cuál es esa causa y qué podemos hacer desde dentro para mitigarla lo máximo posible. La motivación, lo que decíamos, la falta de motivación, la falta de incentivos. La falta de motivación es principal razón del absentismo, lo hemos visto, es clave prestarle atención. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues primero nos tenemos que preguntar por qué un profesional querría venir a trabajar a mi empresa, a nuestra empresa. Y lo segundo que nos tenemos que preguntar es ¿por qué se quedaría o por qué se queda la gente que está trabajando conmigo? ¿Somos competentes en el mercado? ¿Conocemos el mercado? ¿Sabemos si estamos en el mercado a nivel de todo? ¿Podemos hacer cosas que no estamos haciendo? Hay que hacer una lista de los beneficios que ofrecemos, tanto económicos como emocionales, y ver dónde podemos mejorar o qué podemos hacer que no estamos haciendo. Como beneficios adicionales, está claro y vamos a entender que no todas las empresas somos iguales y que no podemos aplicar todos los beneficios en todas las empresas porque dependiendo del negocio, de la industria, de las características propias de la empresa, va a ser difícil instaurar ciertas medidas. Pero seguro que hay otras, siempre va a haber alguna que podamos aplicar. Aquí es fundamental evaluar si tenemos una compensación justa y competitiva en el mercado. Y además hay que considerar otros incentivos como bonos, asistencia o tickets de guardería, acceso a formación, a gimnasios. Todos estos extras refuerzan el compromiso y mejoran además la cultura empresarial. Y luego tenemos ese salario emocional. Con la pandemia y la posibilidad que se tuvo de teletrabajo, el bienestar emocional ha cobrado mucha importancia, casi yo diría que ha pasado por encima del bienestar laboral. Al final, la gente quiere estar bien. Empresas, decíamos antes, empresas innovadoras ya están ofreciendo apoyo psicológico como una herramienta más que ofrece la empresa, como asesoramiento financiero, asesoramiento legal, es decir, cosas que tengan un impacto positivo en la vida personal y profesional de los empleados y que lo reciban como un bienestar para mí. Este paquete de beneficios bien diseñado también puede marcar la diferencia. En segundo lugar, tenemos detectar el exceso de estrés. Hablábamos antes, ¿no?, de esa carga de trabajo, de ese estrés mantenido. Bueno, hay que analizar primero si las condiciones laborales están generando una presión excesiva. Si los managers tienen acceso a evaluaciones que pueden revelar problemas clave. Si se detecta un entorno tóxico, hay que hablar con responsables, hay que tomar medidas. Hay que mantener canales de comunicación abiertos. Si no los tenemos, hay que hacerlos. Hay que dejarle a las personas espacio para que nos cuenten cosas. Si puede ser anónimamente mejor para que no haya el temor a represalias. Pues encuestas de clima laboral, evaluaciones de desempeño. Podemos a través de nuestro portal de empleado o canal de comunicación dejar ahí un canal donde la gente pueda incluir ciertas cosas que le preocupan. Y luego detectar lo que hablábamos antes, esto es a nivel general, ¿me están llegando todos desde un departamento en concreto? Bueno, podemos hacer aquí muchas cosas para tener información. Si no tenemos información, estamos perdidos. No podemos ni saber de dónde viene ni qué tenemos que hacer. Entonces hay que dejar esos canales, ¿vale? Detectar eso. ¿Cómo se detecta? Preguntando. Entonces vamos a tener esos canales de comunicación. Seguimos con promover la comunicación clara y el entorno positivo. Esto está súper relacionado. Hay que generar un ambiente donde los empleados puedan expresar las opiniones sobre la empresa, donde mantener la comunicación abierta con el equipo, resolver problemas, resolver conflictos, no dejar que se enquisten, no dejar que escalen y se acaben convirtiendo en problemas insalvables o donde ya llegamos tarde y ya empieza a haber ausencias, ya empieza a haber desmotivación, ya empieza a haber desimplicación.
Hay que reunirse con el equipo de manera frecuente, que compartan inquietudes, que compartan necesidades y que nos den el pulso de esa información que está pasando para que nosotros podamos tomar medidas. El buen clima de trabajo va a contribuir a reducir el absentismo por sí mismo. Si los empleados además se sienten valorados, se sienten cómodos, serán menos probable que falten. Hay que registrar estas sugerencias y las quejas de manera formal. Está muy bien que alguien nos pare en la máquina del café y nos presente una inconformidad o nos cuente algo, pero esto hay que dejarlo registrado por lo mismo, porque hay que analizar los datos. Tenemos que tener esos datos, tenemos que tener la visión global y trabajarlos de forma segura y evidentemente confidencial para poder tomar decisiones. El cuarto punto, y con la iglesia hemos topado, pues esa flexibilidad horaria. Como hemos comentado, está claro que no todas las empresas pueden realizar este tipo de formato de trabajo, pero si se puede y no afecta al negocio, será un punto a favor vital e importante en el tema del absentismo. Eh, Aun con teletrabajo, el absentismo todavía puede ocurrir. O sea, quiero decir, es importante comprender que la rutina en casa y en el trabajo es diferente, que cada persona tenemos unas condiciones diferentes y es importante tener la posibilidad, siempre entre comillas, de adaptar el horario. Es decir, lo ideal es determinar un horario mixto entre horarios síncronos y asíncronos, es decir, tener unas horas al día en las que sí o sí tenemos que estar, pues porque son espacios para reuniones, para el equipo, para atender al cliente, porque sí o sí tenemos que estar, y unas horas que podemos hacerlas cuando nos venga bien, dentro de un orden, para poder conciliar así con la vida. Esto, si lo hacemos y que no afecta además a la productividad, es vital para poder tener éxito en esa sensación de bienestar. Igualdad de oportunidades y rotación de tareas. Hay que garantizar primero la equidad salarial, perdón, la diversidad también es crucial para mantener esta motivación. Si percibimos desigualdad, no tendremos compromiso. Y luego un ambiente inclusivo también, donde se fomente el desarrollo profesional de todo el mundo. Hay que implantar formaciones a las que podamos acceder, temas de liderazgo si notamos que ahí cojeamos, cualquier pildorita que trabaje la comunicación o el trabajo en equipo. Y además tenemos que intentar eh, tener unas tareas que sean lo más cambiantes posible, es decir, que no nos aburramos siempre de hacer lo mismo. Hay que asignar diferentes tareas a lo largo del tiempo, diferentes proyectos, lo que hablamos, que no tengamos esa sensación de estancamiento, de hacer siempre lo mismo, de que aburrido, tanto a nivel de producción como no. O sea, esto es algo que sería es interesante tenerlo. Luego los factores externos. Bueno, pues hay factores que no podemos controlar. Lo que decíamos, brindar apoyo psicológico, permitir flexibilidad para que tengamos ese bienestar y esa sensación de poder vivir y conciliar, fomentar pausas además para sociabilizar. Sin hablar de trabajo también es muy interesante porque nos va a ayudar a mantenernos conectados con la empresa, con el equipo, sin la sensación de estar trabajando. Esto podemos buscar huecos tanto dentro de la jornada como poder hacer actividades fuera de la jornada laboral. Eh, y quizá lo más importante es tener a gente en el equipo que comparta los valores como empresa. ¿Esto a qué se debe o cómo se hace? Bueno, pues se hace haciendo un buen proceso de selección. Al final tenemos que tener claro cuál es nuestro culture fit, qué valores tenemos como empresa y con esos valores claros como empresa tenemos que ser capaces de detectar esos mismos valores en las personas que van a formar parte del equipo. Si eso no lo tenemos en cuenta y nos deslumbran por otras cosas a nivel de currículum, etcétera, terminará habiendo un gap, ¿vale? Porque es muy importante que compartamos valores para sentir compromiso, el sentido de pertenencia a la empresa, la implicación. Hay que tener claro esto y hay que hacer una buena selección en base a valores. No hace falta ser una gran empresa para tener grandes políticas de bienestar.
y grandes políticas de reducción de absentismo. Nosotros somos pequeños, aunque nos pegamos con los grandes, pero somos pequeños y nosotros hemos incluido muchas de estas cosas, hemos incluido muchos beneficios dentro de la compañía. Lo hemos hecho preguntando, hemos hecho encuestas, hemos tenido estos espacios donde compartir y donde decir y todo lo que hemos podido añadir que no afecta evidentemente a nuestro negocio ni a nuestra rentabilidad y que es posible hacerlo, lo hemos hecho. Hemos metido pues, seguro, tenemos flexibilidad horaria, tenemos formación continua, tenemos estas actividades fuera del trabajo pues para crear equipo y hacer cosas chulas entre nosotros. Bueno, todo lo que hemos podido incluir lo hemos incluido y esto no ha sido así de la noche a la mañana, esto lo venimos trabajando durante tiempo, venimos preguntando mucho y venimos pensando mucho en qué empresa queremos ser y cómo queremos ser los que trabajamos aquí, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, el ejemplo de iniciativas que han funcionado, que tenemos aquí recogidas, no os voy a descubrir nada que no hayamos venido hablando en este webinar. La flexibilidad horaria, el trabajo remoto, siempre que se pueda, hay que permitir que los empleados gestionen cierto tiempo. Si se puede equilibrar el trabajo desde casa y desde la oficina, pues esto va a ser fundamental. Incentivos y recompensas también, ofrecer bonos, premios, reconocimientos, variables, esto también es interesante. Hay muchas empresas, sobre todo del sector industrial, que en la parte de producción tienen variables ligadas a la asistencia y al cero absentismo. Entonces, esto también es interesante estudiarlo y proponerlo en empresas donde tengamos esa parte productiva o donde estemos teniendo mucha rotación. Los programas de salud y bienestar, lo que decíamos, hay que incluir iniciativas de salud física, pero también de salud mental. La asistencia psicológica es algo que se está llevando ya en las empresas, que en breve lo tendremos puesto en muchos y se empezará a oír y empezará a sonar como uno de los beneficios que plantean las empresas. Hacer actividades recreativas. Luego tenemos la capacitación continua, brindar oportunidades de desarrollo profesional, tener esa formación que nos ayude a crecer, nos aumentará la motivación y el sentido de pertenencia a la empresa. Esto lo hemos venido hablando tanto identificándolo como causas como identificándolo como posibles planes de acción. La seguridad y las condiciones de trabajo. Bueno, es evidente que lo primero es tener un entorno de trabajo seguro, pero una vez que tenemos esto, podemos mejorar en la ergonomía, podemos proporcionar equipos mejores o equipos adecuados que reduzcan ciertas lesiones, ciertas molestias. El ambiente laboral positivo, si tenemos un clima de trabajo bueno, un clima de trabajo colaborativo, donde nos sintamos apoyados y valorados, si mejora el clima, mejora mi estado de ánimo, mejora mi motivación, voy más contento y falto menos. La rotación de turnos y descansos adecuados, lo decíamos antes con un poco la distribución de las cargas de tareas. Aquí hay que asegurar que los empleados tienen el suficiente descanso, el tiempo de descanso para prevenir el agotamiento físico y mental. Y luego aquí también es muy interesante que si hay que hacer turnos específicos, eh, es importante que la gente nos dé su opinión. En la medida de lo posible, si podemos hacer que las personas formen parte de la decisión de cómo van a ser los turnos, tendremos mucho más éxito porque se sentirán parte de esa decisión, con lo cual se sentirán mucho más implicados hacia esa decisión. Y luego lo último, y parece una tontada, pero es que realmente hay que tener las políticas claras de absentismo en las empresas. O sea, tenemos que tener escrito y establecer las normas consistentes sobre qué pasa cuando una persona falta, llega tarde, no viene, qué consecuencias tiene y sobre todo, una vez que tengamos definidas estas políticas, transmitirlas y comunicarlas. La gente tiene que saber a qué se enfrenta y tiene que saber qué consecuencias puede tener el faltar al trabajo. Al final estamos hablando de cosas que van más allá de la función que uno haga. Esto es transversal a todas las posiciones. El sentirte parte de algo, el que te reconozcan el logro, el que cuenten contigo, el que te comuniquen, el que haya un equipo, el que tengas un responsable en el que confiar. Esto es algo que afecta a todas las empresas, a todas las áreas y que está claro que es directamente proporcional
al bienestar y al porcentaje de absentismo que una empresa puede tener. A mí me gustaría terminar invitándoos un poco a reflexionar sobre cómo podemos mejorar nuestra organización, ¿no? ¿Qué tipo de organización soy? ¿Qué tipo de negocio tengo? ¿Qué porcentaje de absentismo tengo? Si es general o es departamental. ¿Y qué cambios podría implementar hoy mismo para reducir este absentismo? O sea, ¿qué acción me llevo, una acción concreta para poner en práctica mañana en mi negocio y que vaya directamente a disminuir este porcentaje? Al final, como siempre, la clave para reducir el absentismo es rodearte del mejor equipo y el equipo lo forman las personas. Así que al final, cómo seleccionemos las personas que tengamos en el equipo va a ser la clave para reducir este absentismo y aumentar la motivación. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que os haya aclarado algo y que veamos un poquito más de luz en esas cosas en las que podemos trabajar dentro de las empresas. No sé si hay alguna duda o algún tema que queráis comentar. No obstante, si no, seguro podéis hacerlo, si ahora no se os ocurre estos días, nos podéis contactar y contarnos cualquier problema que os pueda surgir o cualquier duda y os responderemos encantados. Muchísimas gracias, María. A vosotros. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Bueno, María, muchas gracias por todo. Nos vemos. Gracias a vosotros. Adiós, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, María. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Adiós, hasta luego.